Se van incorporando los asistentes, que agradecemos su asistencia este viernes por la tarde, pero sobre todo agradecemos la asistencia del profesor Luri, que tan amablemente ha aceptado la invitación de la revista de Teoría de la Educación. Vamos a estar una hora hablando, no queremos abusar mucho más de Gregorio. Voy a hacer una pequeña presentación, un semblante. Luego él va a pasar a hablar y nos ha pedido que convirtamos esto más en un diálogo con un café por medio, en el que, bueno, le voy a ir interrumpiendo, señalando cuestiones o dando la palabra a quien pregunte, más que estar él hablando todo el rato. Muy bien, el profesor Gregorio Luri nace en Azagra, Navarra, y reside actualmente en Barcelona. Le gusta presentarse a sí mismo como pedagogo y filósofo, pero sobre todo como maestro. A mi juicio y al de muchísimos más, el profesor Luri es uno de nuestros mejores ensayistas del pensamiento pedagógico, precisamente porque dice lo que muchos no quieren oír. Escribe con una claridad meridiana y sobre todo fundamenta todo lo que dice con datos y con una lógica argumentada de esos mismos hechos y datos. Es decir, siempre está pegado a la realidad, tratando de escucharla y no de hacerla decir lo que él quiera o de silenciarla. Tiene un don para golpear el pensamiento con frases cortas, pecios, cortantes, elegantes e iluminadores. Gracias a estos pensamientos, los lectores, sus lectores, nos tropezamos, como le gusta decir a él mismo. Tiene ya una larga lista de publicaciones de filosofía, de pedagogía, historia del pensamiento, de política, pero lo que más le gusta es presumir del libro que tiene escrito mano a mano con su nieto Bruno, y está al mismo tiempo inquieto y preocupado, según comenta, porque ha empezado secundaria. Su nieto, me refiero, no él. Don Gregorio ha sido galardonado, entre otros, con el premio de ensayo Juan Gil Albert, el premio Mejora tu Escuela Pública, y creo que el último recibido es la medalla de Carlos III el Noble del Gobierno de Navarra. Sus dos últimas publicaciones, si no me equivoco, porque don Gregorio entre una llamada de teléfono y otra te puede sacar un libro, son el Recogimiento, la aventura del yo, de abril de 2021, encargado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico sobre el Siglo de Oro, y en la editorial Encuentro, La Mermelada Sentimental, que recoge los brillantes artículos publicados en The Objective. Y antes le estaba dando la enhorabuena porque hoy pone en marcha con un grupo de personas, de amigos, la editorial Rosa Merón. Y por último, les puedo asegurar que es un hombre muy generoso y atento con todos los que le solicitan ayudas. Estamos muy contentos, profesor Luri, de que haya aceptado la invitación de la revista de Teoría de la Educación. También quiero dar las gracias públicamente a Enrique Sainz, que nos está ayudando con la aplicación de Zoom en esta retransmisión en directo. Cuando quieras, Gregorio, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. A mí no me parece que sea generosidad el atender a alguien que se interesa por ti. Me parece un gesto de cordialidad elemental. Para eso estamos, ¿no? Para ser cordiales los unos con los otros. Y si hay alguien que entre toda esta marabunda de los que salimos ahí al ruedo público, a la plaza pública, a caracolear y a gritar y a decir lo nuestro, pues se dedica a escuchar tu voz, a mí eso me parece que es un gesto que solo puede estar correspondido con el agradecimiento. No, de verdad, no es ningún mérito, me parece que eso es ser humano. Y además lo digo con todo el convencimiento. De la misma manera que cuando alguien viene con un libro tuyo y dices, pero madre mía, con la de libros que hay en las librerías, esta persona ha elegido el tuyo. ¿Cómo no se lo vas a agradecer? ¿Cómo no le vas a agradecer que esa persona haya elegido el tuyo? Entonces, bueno, digamos que ese sentido del agradecimiento, que no, fíjate que es curioso, porque el agradecimiento, cuando se habla hoy de emociones en la escuela, hay algunas emociones y algunos afectos
que no se difunden mucho, ¿no? Y uno de ellos es el agradecimiento o la cordialidad. Bien, me vas a permitir que haga un pequeño énfasis en el libro sobre el recogimiento, porque yo soy pedagogo, ¿eh? Y ser pedagogo quiere decir que eres en el fondo un ser un poco demiúrgico entre el saber y la gente, ¿eh? Que estás allá haciendo de intermedio, de daimon, ¿eh? Entre la cultura objetiva y no tanto la cultura subjetiva como tu papel no es proporcionar una cultura subjetiva, sino estimular a la subjetivización de la cultura, hacerla propia, hacerla propia. Entonces, que se ponga la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una institución, yo soy muy respetuoso con las instituciones y te voy a decir más, conforme pasa el tiempo, más respetuoso soy. ¿Eh? Existe algo que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico en un país como el nuestro que tiene un teatro clásico asombroso, asombroso, que es una de las grandes manifestaciones culturales de la historia de la humanidad. Entonces, que se pongan en contacto contigo y te digan, oye, ¿nos quieres escribir un libro sobre el recogimiento en el siglo de oro? Pues, ¿cómo vas a decir que no? Si eso además te permite, como me permitió, porque fueron también muy generosos ellos, darme un año por delante y por si fuera poco, pagarme bien. ¿Eh? ¿Y qué más puedes pedir? Ha sido un año maravilloso, porque me he podido dedicar pues a atender a todas aquellas cosas que a lo largo de mi vida he ido dejando a los márgenes, pero con mala conciencia. Es decir, un día me pondré con la poesía de Góngora, un día leeré en serio los sonetos sacros de Lope, un día tal, pues bueno, todo ese mundo del siglo de oro. Y te puedo asegurar que uno sale de nuestro siglo de oro no solamente enriquecido culturalmente, sino más consciente de lo que significa ser un ser humano. Y por lo tanto merece la pena. Y digo esto de la conciencia de ser un ser humano porque efectivamente estoy, digamos que fracasando gozosamente en la escritura de un libro. Creo que decía Sartre que el intelectual es aquel que se mete donde no le llaman. Yo me lo creo, pero aplicándolo a mí mismo. Eres intelectual si pones en cuestión tus propios límites y luchas contra ellos, ¿no? Y te los sometes y dices, vamos a luchar con aquello que eres capaz de pensar. Entonces, desde hace algún tiempo siento un gran interés por un fenómeno que me parece que es pedagógicamente muy nuevo, que como todas las cosas nuevas, como todas las revoluciones que según Nietzsche llegan las importantes a paso de paloma, miramos los fenómenos que meten mucho ruido y aquello que llega a paso de paloma tendemos a pasarlo desapercibido. Me preocupa y me interesa mucho el fenómeno del miedo en la escuela. Es decir, hoy estamos educando a las nuevas generaciones en el miedo al futuro. No solamente por cuestiones climáticas o todo lo que pueda suponer el antropoceno, todas estas cosas, sino con la sensación de que han llegado ya tarde a la búsqueda de soluciones. Y por lo tanto, que tienen que asistir de manera pasiva a una especie de declive generalizado. Eso lo estoy viendo con mis nietos, pero lo estoy viendo con muchos otros niños, ¿no?, de las escuelas. Y este fenómeno es absolutamente nuevo, porque si la escuela estaba para garantizar un futuro, ahora parece que de manera espontánea esté para temerlo. Eso hay que pensarlo bien. Ojalá sea un epifenómeno de que va a durar unos años y se va a pasar, pero me da la sensación que aquí hay algo más de fondo, porque ese miedo al futuro va acompañado de un fenómeno más amplio que me parece a mí que es un cansancio del hombre con respecto a sí mismo. Es decir, hoy está de moda, es de buen tono criticar lo que se llama el antropocentrismo o la soberbia antropocéntrica
Es de buen tono romper todo aquello que sea límites, que te limite o que cree diferencias específicas entre el humano y el animal. Y eso supone, de hecho, objetivamente supone una rebaja de la manera como el hombre se ve a sí mismo de una extraordinaria importancia. Fíjate o fijaros que en el cristianismo el ser humano era un ser tan especial que estaba por encima de los ángeles. Por dignidad, por categoría, por excelencia, estabas por encima de los ángeles. Y ahora lo estamos rebajando para que no haya diferencias con respecto a los humanos, digo, con respecto a los no humanos. Eso ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Entonces yo me he propuesto, ya en eso estoy, pensar en las dimensiones del miedo del presente, de nuestros miedos, pensar las dimensiones de esa vergüenza que tenemos. Yo creo que nos sentimos culpables porque no todas las promesas que la humanidad se hizo a sí misma con la Ilustración se han realizado. Y hay como un cansancio no de las promesas, sino del sujeto que hizo las promesas. ¿Eh? Y eso tiene dimensiones muy significativas y muy importantes. Entonces quiero pensar eso y quiero resaltar un hecho que me parece que antropológicamente sigue siendo muy relevante. Al hombre se lo está criticando porque es incapaz de cuidar del todo. Y esa crítica de su incapacidad para cuidar del todo no deja de reconocer su dignidad como cuidador del todo. Entonces, eso es lo que yo quiero pensar, en lo que estoy metido y en lo que quisiera que saliese algo así como un panfleto a favor del humanismo. Quiero decir, un texto de 100 y pocas páginas en las que de una manera, panfleto en el sentido más noble que se utilizaba el concepto en el siglo XVIII. Pero eso es lo que querría hacer, pero honestamente me está costando. Me está costando porque tienes que leer mucho, tienes que ver las dimensiones de lo que... Tienes que leer sobre todo a las personas que piensan distinto que tú, porque tienes que valorar los argumentos que utilizan. ¿No? Tienes que valorarlo porque, a ver, si te niegas a leer a la persona que piensa diferente a ti, ¿cómo sabes si la has refutado? Por lo tanto, esa humildad de leer a las personas que piensan distintas que tú, pues mira, por ejemplo, he sufrido muchísimo leyendo lo último de este buen hombre, ¿no? Que es, a mí me parece, honestamente, me parece que tiene páginas flojísimas, flojísimas, pero tienes que conocerlas y tienes que conocer por qué las conclusiones a las que él llega no son las únicas conclusiones posibles que se deducen de sus premisas o que se pueden deducir de sus premisas. Bueno, ahí estoy y siempre con una visión clara de que el objetivo último es, por supuesto, la educación y la escuela. Oye, qué interesante, Gregorio, pero yo creo, pedagógicamente, estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que resolver, dar una solución a la relación entre el tiempo del pasado, el presente y el futuro. Tú has escrito, por ejemplo, cuestiones muy interesantes en torno a cómo todo el discurso de las competencias, de la colocación laboral, ha transmitido la idea de que el presente no importa, hay que huir del presente y hay que estar preparando a la gente siempre para el futuro, como que el presente no tiene ni vale. Otros escritores también han hecho la misma idea, Bellamy habla de esto, de una especie del desprecio a las cosas valiosas que tenemos ahora. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es decir, ¿cómo hemos llegado a estar siempre valorando más en pedagogía los discursos que nos hablan de los sueños, del futuro, de lo que va a llegar, de que tenemos que llegar, de lo que va, más que estar hablando, bueno, pues de la educación del presente y de lo que tenemos que conseguir ahora, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto en pedagogía? Pues en pedagogía yo creo que estamos viviendo, y te lo digo con dolor, uno de los momentos más flojos teóricamente hablando de la educación, de las ciencias de la educación.
Si tú miras tradicionalmente la historia de la educación, la historia de la pedagogía, los grandes pedagogos han sido personajes públicos, ¿eh? Que intervenían en los debates públicos y que su opinión, su voz era reconocida. Después valorada en un otro grado, pero eran, el caso más claro sería Natorp y todos los neocantianos alemanes, pero la escuela republicana francesa, ¿quién la construye? Sino pedagogos con una dimensión pública extraordinaria. Y la italiana. Nosotros es cierto que dispusimos de esos pedagogos con esa experiencia, a mi modo de ver, tan ambigua y que aún necesita una reflexión rigurosa, que fue la ILE, ¿no? La Institución Libre de Enseñanza. Pero es cierto que aquí había pedagogos con una repercusión pública. Después todo eso ha quedado, yo diría que en una falta de ambición, y te voy a decir, ya que me lo has planteado, te voy a contestar con toda sinceridad. Esa falta de ambición de la pedagogía yo la percibo especialmente en un abandono de la reflexión sobre las causas finales de la educación, es decir, ¿para qué educamos? Y en un interés obsesivo por las causas eficientes del aprendizaje, por el cómo se aprende. Pero claro, esto no te lleva, esto tiene sus límites y límites muy claros. Es decir, las competencias. ¿Quién va a estar en contra de las competencias? ¿Quién puede estar en contra de las competencias? Ahora bien, si las competencias nos dejan sin espacio para la pura teoría, entonces lo que tenemos es una ganancia o una pérdida. Y la teoría quiere decir el disfrute de la propia comprensión de algo. Esa experiencia de que has estado luchando contra un problema, al final lo has resuelto o no lo has resuelto y te acompaña de por vida. A todos nos acompañan interrogantes de por vida, ¿no? Y están ahí y te marcan, ¿no? Esa capacidad para situarte frente a frente ante los problemas del conocimiento, para tratarlos eso de tú a tú, ¿no? Eso no lo puedes abandonar. Algunos me hablaban, esto en Estados Unidos me hablaban, me decían que también existen las competencias teóricas. Entonces yo les dije, pues existen las competencias teóricas, yo ya no entiendo nada, ¿no? Pero en fin, vamos a dejarlo así. Claro, el futuro, es cierto que hoy todos parecemos, ¿qué te diría yo? Personajes que van corriendo detrás del viento del futuro esperando darle alcance. Y no nos podemos parar porque si nos paramos nos va a llegar el pasado. Y en ese momento hay como un miedo, es decir, nadie tiene miedo a que le digan que está equivocado porque te puede contestar, es mi opinión. Ahora, a que le digas que está anticuado, ya la cosa se complica más, es decir, ya se ve como un agravio, que si le dices que está anticuado. Pero eso te olvida, si tú te olvidas el pasado, no solamente olvidas de dónde vienes, no solamente cercenas esa proyección natural de tu personalidad que es tu patria, no solamente ignoras pues el caudal cultural que ha llegado hasta ti y te permite ser lo que eres, sino que sobre todo si ignoras el pasado, estás ignorando algo sumamente relevante, que son las permanencias antropológicas. Es decir, que en el hombre no todo es nuevo. Ahora pues mira, estoy escribiendo un artículo para una revista de aquí, de Barcelona, y me han preguntado un artículo, además que me gusta mucho hacerlo, sobre la infancia, la concepción de la infancia. Sabes que hay un modelo que yo creo que solo se mantiene actualmente en pie en las facultades de pedagogía, que es el de Philippe Ariès, el francés, que dice que la infancia ha sido, que es una construcción sociológica, ¿no? Y por lo tanto, que, en fin, que un sujeto que es una construcción ideológica, que es el adulto, tendría tratos con una construcción. Hace falta ser un poco zopenco para no entender que los niños de todas las épocas nacen con un cuerpo que tiene límites por ser niños. Y hace falta ser bastante zopenco para no darse cuenta que los niños de todas las épocas nacen con una característica común, que es que nacen sin memoria. Y eso no está socialmente construido. Entonces, la negación, la incapacidad para ver las permanencias nos hacen pagar un precio considerable
porque si no ves, no concedes valor a las permanencias, solo te queda eso, la persecución del viento, ¿no? A ver si pillas el futuro. Pero es que además, como vamos tan corriendo detrás del futuro, no lo pensamos bien. Te voy a plantear, por ejemplo, una cuestión que para mí en estos momentos es muy, muy interesante, muy atractiva. Los economistas llevan desde hace unos años, desde hace 5 o 6 años, diciéndonos que no acaban de ver el aumento de productividad que nos prometieron que iría asociado a las nuevas tecnologías. Siempre se nos ha dicho que las nuevas tecnologías, que la tecnología, la introducción de la tecnología iba a disparar la productividad. Pues bien, los economistas no lo están viendo, que no están viendo que ese también hay que ser muy humilde. Es que ese aumento de la productividad va lento, es que no se produce, pero en todo caso tienes que estar atento al presente. Porque fíjate, si las nuevas tecnologías no llevan aparejado ese aumento de la productividad que nos prometían, estamos haciendo un poco aquí, estamos un poco despistados, ¿no? Pero no veo desde la pedagogía reflexiones sobre el presente ambiciosas. No las veo. Y eso también me parece que es normalmente por miedo a equivocarse, pero no hay que tener miedo a equivocarse. Si te equivocas, pues te corriges, lo reconoces y adelante, ¿no? Pero no sé, esa perplejidad por lo que te decía de que la reflexión pedagógica no está pasando precisamente por su siglo de oro. Desde luego que no. O sea, yo completamente de acuerdo. Tú has hecho referencia en algún escrito a esa idea, yo también, de que estamos en un proceso de desintelectualización Sí. de lo pedagógico y de las ideas. Es decir, hay un montón de frases huecas, conceptos que no tienen ningún sentido. Yo tengo con un compañero una lista de palabras prohibidas, o sea, de entornos multitarea, aprender a aprender, incertidumbre, todos somos superdotados. Es como una desorientación del pensamiento pedagógico que un ingrediente probablemente sea efectivamente la preocupación por el futuro. Pero yo creo que también, y lo hemos discutido un grupo de investigación en Madrid, que acabamos de terminar tu libro de lectura, que por cierto, también hemos recomendado a varios grupos de pedagogía y magisterio de la Complutense. Lo digo por si notas un pico cuando te lleguen las ventas en Madrid, que sepas que está en la zona de ciudad Gracias. universitaria. Que además es que les vi el otro día y bastante lo han comprado. Digo, menos mal, parece que ya no fotocopian tanto. Y es que hablábamos de que se ha roto un poco la relación entre conocimiento y cambio personal. Es decir, el cambio personal que te provoca el aprender cosas, el ser diferente por conocer cosas. Y esto es muy importante Qué porque, importante, sí. claro, y termino, es que al final predomina más un concepto exclusivamente de aprendizaje frente a un concepto de educación. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves esto? Pues eso es esencial y además cómo me gusta que podamos discutir de esto. ¿Eres consciente de que este debate que estamos teniendo aquí ahora somos unas raras avis? Totalmente. ¿Verdad que sí que somos rarísimos? Sí, sí. Por estar planteando, fíjate, cuestiones que son centrales. Pero en fin, seguiremos para adelante. Mira, el actual descrédito del conocimiento tiene dos dimensiones y las dos son necesarias pensarlas. Por una parte, diríamos, una inflación del constructivismo que lleva totalmente a despreciar la objetividad del objeto de conocimiento, valga la redundancia. Es decir, como si el objeto de conocimiento por sí mismo no nos impusiera unas específicas vías de acceso. Pero el objeto del conocimiento, es decir, aquello que decía Balmes, de que conocer es reconocer en lo que hay exactamente lo que hay y solo lo que hay. Que es ese ejercicio de reconocer en lo que hay, ¿no? Pues eso que también puede parecer una butad, oye, es importantísimo porque fíjate que hemos convertido en glamurosa el desprecio de las asignaturas.
Pero las asignaturas no son un capricho de un señor enloquecido que haya dicho, hoy voy a fundar las matemáticas, no le hacen falta a nadie, pero yo los voy a fundar, sino que el acceso al concepto de número requiere un pensamiento específico. De la misma manera que el acceso a la crítica literaria requiere otro, y el acceso a la, ¿qué te diría yo?, a la estética requiere otro. Y no es lo mismo analizar, ¿qué te diría yo?, Madrid desde un punto de vista sociológico, que desde un punto de vista cultural, que desde un punto de vista histórico, que desde un punto de vista geográfico. Entonces se nos dice, claro, por eso hay que buscar la transversalidad, pero la transversalidad es aquello a lo que llegas después de dominar algunas asignaturas. Cuando tú te das cuenta que con la geografía no tienes suficiente. Entonces dices, hey, necesito pues también economía, necesito demografía, necesito tal, pero intentar acceder al todo sin la disciplina de la asignatura nos niega es lo que te comentaba, esa humildad que debemos de tener siempre ante el conocimiento. La realidad nos impone determinadas vías de acceso. Y si no las aceptamos, acabamos en el capricho de creer que todo es como queremos que sea o como lo vemos, y en la frustración de que en última instancia la realidad siempre se reserva la última palabra. Bueno, eso por una parte. Y después hay una cuestión moral en el conocimiento que a mí me interesa tanto más que la anterior. Mira, cuando Platón en la academia hablaba del cuidado del alma, de la epimeleia, ¿no?, del cuidado del alma, básicamente lo que estaba haciendo es decirnos, tengamos contacto con el saber riguroso, porque el saber riguroso es un medio de cuidar del alma. Es decir, el contacto con los conceptos bien definidos es un medio de cuidar del alma. El contacto con los razonamientos que están bien estructurados y que te llevan con orden de las premisas a la conclusión es un medio de cuidar del alma. Es decir, que, por decirlo de una manera un tanto exagerada, pero que me vas a entender, en las matemáticas también hay una educación emocional. Porque, claro, ahí tú no puedes decir esto es 2 y pico porque es primavera. 2 y pico no es nada. ¿Cuánto es? ¿Y por qué es? No porque sea primavera, sino porque unas premisas determinadas te llevan obligatoriamente a esa conclusión. Y si no llegas bien a esa conclusión, te expones a que otro diga, no, aquí has fallado. Sin el respeto a la objetividad del saber, acabas condenado a la defensa de las opiniones por el mero hecho de ser mías. Y eso es una degradación, eso es la sofística, eso es una degradación sobre todo de la democracia. Porque, y eso volvemos de nuevo a Platón, el cuidado del alma y el cuidado de tu comunidad van de la mano. Es decir, van de la mano. Y por eso, es decir, el saber riguroso, cuando yo planteo la defensa del conocimiento riguroso, no estoy diciendo otra cosa más que, ¿qué es el rigor en el conocimiento? La trascendencia de la carga subjetiva de un concepto para llegar a la carga objetiva. Quiero decir, un niño pequeño cuando piensa en ciudad, si vive en Madrid, piensa en Madrid. Y si vive en Pamplona, piensa en Pamplona. Llegar al concepto de ciudad, que no es ni esta, ni aquella, ni la ciudad de los abuelos, es un proceso intelectual riguroso, pero que te capacita para entrar en el dominio del conocimiento. Soy incapaz de entender, de verdad, soy incapaz de entender por qué desde la pedagogía seguimos, después de unos años que no nos han llevado a ningún sitio, despreciando el conocimiento, cuando además todos sabemos que cuando necesitamos un especialista para que nos arregle un problema de la salud de nuestra casa, tendemos al que tiene más experiencia, es decir, al que tiene conocimientos más rigurosos. No es lo mismo el aprendiz que el experto. No, no, desde luego. Yo también me encuentro perplejo en esta desvalorización del conocimiento y yo creo que se encuentra un poco también, a ver qué te parece, y abrimos quien quiera preguntar de los asistentes, que no sea solo un diálogo entre los dos,
y les damos paso a que lo que tú has explicado muy bien, en el fondo, estás queriendo decir de forma muy acertada que el niño o la niña tiene que salir de sí, de su mundo, y Es que ya la educación establecer es eso. categorías. La educación es eso, es una Bueno, trascendencia de uno mismo. eso es lo que se ha roto. Lo que Pero, se ha pero roto es esa idea. La educación no es la trascendencia de uno mismo, es la preocupación por la interioridad continua en exacto, uno la mismo. inmanencia, la sacralización de la inmanencia, ¿no? Y entonces yo no necesito mirar la realidad. Con mirarme el Efectivamente, ombligo, bueno, efectivamente. tiro para adelante. Mira, yo siempre pongo un ejemplo, porque además fue una situación muy, muy violenta, muy violenta. Me invitaron de una escuela de un barrio de gitanos de una ciudad importante y allá estaba todo el claustro y la directora comenzó a explicarme que en aquella escuela no les importaba dar conocimientos a los niños porque lo que pretendían era hacerlos felices. Y yo salté y les dije, quizás con mala educación, pero a veces uno está harto de la buena educación, ¿no? Yo salté y le dije, mira, es lo más reaccionario que he oído en los últimos años. Tú esta escuela tiene que suponer una posibilidad de salida, de trascendencia del barrio. Después algunos la cruzarán, otros se quedarán en el barrio, pero si no les das a estos niños la posibilidad de salir del barrio, y salir del barrio quiere decir elevarse culturalmente sobre él para ver las posibilidades de otros mundos, si no les das a esos niños esa posibilidad, ¿para qué sirve la escuela? Por eso yo cada vez más insisto en que la mejor definición de educación que conozco es la de mi madre, que me decía, hijo mío, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Pues de eso se trata. Si no te trasciendes a ti mismo, solo puedes tratarte a ti mismo ante el espejo, que es el narcisismo. Si trasciendes a tu familia, quiere decir que puedes salir de tu familia y relacionarte con otras familias. Pero lo que mi madre quería decir tenía una carga moral muy fuerte. Tienes que ser capaz de comportarte sin prepotencia ante el humilde y sin humillación ante el poderoso. Pero para eso necesitas recursos. Necesitas recursos. Y eso te los proporciona el conocimiento. Por eso, insisto, además sin parar, en la dimensión moral del conocimiento, en la dimensión afectiva del conocimiento. Totalmente. Pero entonces, cuando hablas de elevar culturalmente, habrás visto que todas las próximas reformas educativas apuntan en la dirección contraria en muchos sentidos. Sí, pero No, permítame aquí que te interrumpa inmediatamente. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Que a medida que estamos bajando el nivel de las escuelas, se está incrementando el presupuesto que las familias dedican a actividades formativas extraescolares. Pero, ¿sabes? El otro día lo estuve calculando. En los últimos 20 años se ha multiplicado por 40 el presupuesto que dedican las familias a actividades extraescolares. ¿Y quién puede pagar actividades extraescolares? claro. ¿Quién puede seleccionarlas y pagarlas? Es decir, a medida que estamos bajando el nivel de la escuela, estamos efectivamente equiparando a todos en la titulación, pero no en el conocimiento. Y estamos viendo que los que pueden permitírselo, es decir, el profesor particular está volviendo, que hacía unos años que estaba casi desaparecido, está volviendo. Y las academias con un cierto prestigio están cobrando cada vez más. Y pues, ¿qué te diría yo? Experiencias como las de SmartTIC, un portal de matemáticas en Internet, están ahí revolucionando la pedagogía. Y pues no podemos decir podríamos decir que lo que el sistema pedagógico no dé, lo va a suplir el mercado. Tengámoslo claro. Sí, sí, Pero sí, al sí, sí. mercado, en la escuela, cuando entramos en la escuela, aparentemente al menos todos somos iguales. Frente al mercado no. Y por lo tanto, si lo que no ofrezca la escuela lo va a suplir el mercado, bajo ese discurso tan buenista de la equidad, estamos fomentando desigualdades. Totalmente. Pero además sorprende más viniendo del partido que viene, que tendría que estar mucho más preocupado porque fundacionalmente esa es su idea, en evitar que esto pasase, ¿no? Es Vamos a ver, realmente mira, si tenemos, por ponerte un ejemplo que para mí resulta especialmente doloroso, en Andalucía tenemos desde el 2009 para aquí
un porcentaje de alumnos que están en los 2 niveles inferiores de PISA, es decir, en aquellos niveles que en PISA se reconoce que no te capacitan para tener las competencias mínimas imprescindibles para enfrentarte al mundo actual. Es decir, pues el porcentaje de niños andaluces que están en los 2 niveles ha sido a lo largo de los años el 31, el 23, el 27, el 30. Es decir, 1 de cada 4 niños aproximadamente. 1 de cada 4 niños están en los 2 niveles. Entonces, yo puedo entender, qué sé yo, que en el 2009, porque el pasado era terrible, se tuviera esos resultados. Pero si del 2009 para aquí no se han mejorado, ¿eso no debería ser un motivo de escándalo? Pues bien, el otro día lo planteé en Córdoba y me dijeron que es que yo era ciego para las causas. ¿Qué demonios de causas? ¿Qué demonios de causas? Es decir, cuando utilizamos la estadística y nos dicen es que como son pobres no van a tener, pues qué sé yo, acceso al conocimiento. Es decir, yo siempre contesto lo mismo, mira a tu alumno cara a cara, míralo a tu alumno cara a cara. Y tú a ese niño le puedes decir, como tu nivel socioeconómico es X, tu resultado en matemáticas será Y. No. No, que la situación socioeconómica condiciona es obvia, es obvio que condiciona. Ahora bien, que determine, eso depende de la actuación de la escuela. Claro, es que el papel, efectivamente, el papel de los educadores es luchar contra el fatalismo. Claro. Claro. Sí, 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 sí. Oye, tienes escrito que trabajamos con un equipo de personas muertas. Claro. Me encantó la frase. Sí, Y sí. a muchos nos gustaría saber cuál es tu equipo. Pues más aún, yo eso lo acompaño diciendo que vivimos en mundos de segunda mano. No hemos construido este mundo de la nada para habitar en él como si fuéramos, es decir, no somos seres adánicos. Vivimos en mundos de segunda mano y además vivimos alrededor de voces que están cruzándose entre ellas, ahora lo explico, y que son voces exactamente de figuras muertas. Mira, creo que una de las dimensiones de una persona culta, una de las características de una persona culta, es ser capaz, simplemente cuando va paseando, que te diría yo, por el Madrid de los Austrias, las voces que le están hablando desde cada piedra. Y igual no las entiende todas, igual solamente oye un rumor de fondo, pero le están hablando. Hay voces que le están hablando allá. Entonces, el que pasa por el Madrid de los Austrias o el que pasa, qué sé yo, por el acueducto de Segovia o el que pasa por la mezquita de Córdoba y no ve más que piedras, y ante esas piedras lo único que se le ocurre decir es qué bonito, pues entonces, es decir, está ausente, es sordo para lo que yo llamo la gran conversación que mantienen entre sí las grandes figuras de la cultura. Pero es que además Europa, eso que llamamos Europa, no se caracteriza porque no tiene ningún libro que sea intocable. Aquí ningún libro es intocable. Desde que Spinoza somete a un análisis crítico la Biblia, bueno, podríamos decir antes, desde que Erasmo. Erasmo es el primero en someter análisis crítico tanto a los evangelios como a las epístolas, ¿no? Y además lo hace y dice, esto no tiene sentido. No hemos tenido libro porque la verdad está por encima. Entonces, esa dimensión de búsqueda de la verdad y búsqueda de la verdad en diálogo, me parece que es lo esencial en Europa. Bien, para responder a tu pregunta, cuando me dices, ¿cuáles son esas voces que te están siempre rodeando? Pues te tengo que decir que hay algunas que se han mantenido fijas. Pues qué sé yo, Platón. Platón se ha mantenido fijo permanentemente. Esquilo se ha mantenido fijo permanentemente. Tú haces la tesis de Platón, ¿no? Sí, yo hice la tesis sobre al principio quería ser sobre la República de Platón, al final acabó siendo del primer libro de la República de Platón y convencido de que me había metido en un mundo excesivamente complejo. Pero Platón es mi contemporáneo. Platón es mi contemporáneo porque es que además me sirve para muchas cosas. Primero, fíjate, por ejemplo, si Platón
dice cosas que me son de utilidad para entender mi presente, si esa hipótesis es cierta, si yo encuentro en Platón ideas, reflexiones, palabras que son de utilidad para entender mi presente, es que Platón es mi contemporáneo. Así es. Es que Platón es mi contemporáneo. Mm. Si yo puedo leer, qué sé yo, en los versos de una poeta lesbiana del siglo VI antes de Cristo, séptimo, en Safo, puedo encontrar palabras que me emocionan, sin ser ni griego, ni vivir en el siglo VI antes de Cristo, ni ser lesbiana. Si puedo encontrar palabras que me emocionan, quiere decir que Safo es mi contemporánea. Si yo puedo, mira, me volví a leer El Quijote para preparar el libro sobre el Siglo de Oro. Por primera vez en mi vida lo acabé con un nudo en la garganta terrible, terrible. Pero es que Cervantes lo descubrí, no sabes hasta qué punto es mi contemporáneo. Entonces, si eso es así, si los antiguos, o al menos algunos de esos antiguos, son tus contemporáneos, hay que rebajar un poco los humos del presente, porque tendemos desde el presente con un orgullo un poco infatuado a considerarnos legitimados para enjuiciar a todo el pasado en función de la proximidad o la lejanía que tienen con respecto a nuestros prejuicios. ¿Eh? Y entonces, si eso lo rebajas, pero fíjate, si Platón, yo lo planteo así, si Platón de verdad me ayuda a entender al presente, entonces el historicismo hay que revisarlo, pero también el constructivismo hay que revisarlo y hay que revisar bastantes cosas. Y yo te podría decir tantas cosas en las que Platón, por ejemplo, cuando define la democracia como una teatrocracia, en la cual son los espectadores los que deciden cómo ha de tener que desarrollarse la escena y las emociones de los espectadores las que... ¿Eso está describiendo a la Grecia del siglo IV o está describiendo la España actual? ¿Eh? Y entonces vas encontrando elementos que dices, como además uno ya tiene la suficiente experiencia como para saber que la lectura de un clásico para lo que te permite es para volver a leer al clásico comprendiéndolo un poco mejor, pues sabes que a ninguno de los grandes, que yo he definido al clásico como aquel, tú sabes que cogemos libros a veces con miedo a que nos decepcionen, ¿no? Dice, este libro me gustará o no. Frente a un clásico eres tú el que tiene miedo de decepcionarlo, pero reconocer que hay figuras grandes, que son mucho más grandes que tú, Sí. ¿no? Que son mucho más grandes que tú. Pero acabo de leer una cosa que además me ha gustado mucho, porque es un economista francés, es un amigo mío además, Alain Menck, que reivindica a Marx. Y me ha llamado mucho la atención, es un señor que se mueve entre empresas y tal. ¿Y qué es lo que reivindica de Marx? Algo que tiene toda la razón, la ambición teórica de Marx. Esa ambición de unir en una reflexión la sociología, la economía, la historia, la política. Pues cuando tú te encuentras frente a Marx y te encuentras con esa ambición, eso te merece un respeto. Después podrás criticarlo por si su análisis del capital es correcto o incorrecto, sobre si se apresuró o no a la hora de dejar, o pues hablar de, qué sé yo, de la dictadura del proletariado o dejar de manera tan ambigua definido lo que sería el socialismo. Pero la ambición teórica de Marx es un acicate para cualquier que tenga un interés intelectual. Gustavo Bueno hablaba mucho de esa ambición teórica Claro, de Marx. ¿cómo se le Oye, echan falta? sí. ¿Cómo se le echan falta? Tiene varios textos de pedagogía que habría que recuperar. El de Gustavo Bueno, digo. Sí, Por cierto, el libro del recogimiento cuesta 3 eurillos y te sí, lo llevan a casa. sí. Yo me quedé perplejo. Digo, bueno, oye, has estado hablando, bueno, aquí en Europa o en Occidente, pero no hemos llegado a una especie de náusea de la crítica. Es decir, hemos llegado a tirar estatuas de libre Sí. pensadores, de grandes personajes de la historia de la humanidad. Es decir, todo lo de la posverdad, ¿qué está ocurriendo? ¿Estamos Pues llegando a un límite en ese sentido crítico?
Está ocurriendo algo muy, muy interesante. A ver, por favor, estoy dando mi interpretación. Ya, Y en esto, eso y es. en esto he pensado mucho. No soy ahora aquí una persona que esté dogmatizando. Estoy planteando temas de reflexión y que son objetos de mi reflexión. Así es. Yo creo que lo que caracteriza al presente es lo que decíamos antes, esa inseguridad del hombre con respecto a sí mismo, y ese, pero sin negar, por una parte sentimos que los ideales de la ilustración no se han realizado y por otra parte nos negamos a que no se realicen. Lo que pasa es que aquello que con Lenin era el instrumento de modificación que para Lenin era la revolución, para nosotros es básicamente otra cosa y ese es también un fenómeno muy interesante, el empeño en modificar el mundo de la vida. El mundo de la vida, ese es un texto, Husserl, por hablar también es otro de mis contemporáneos y además vas viendo cómo a lo largo de tu biografía unos van creciendo y otros van disminuyendo. Husserl no para de crecer en mi contemporaneidad. ¿Eh? Además, como pedagogo, te voy a contar una anécdota maravillosa. Como pedagogo era un ser muy curioso. Te llevaba a su mujer a sus clases Ah, sí. y, sí, y la sentaba en última fila y después de cada clase la mujer le decía quién se había distraído y quién había hablado. Bueno, no, me interesa la teorización de Husserl del mundo de la vida. Esa tesis que tiene tan fuerte de que las ciencias, por muy necesarias que sean, son una reducción específica del mundo de la vida. Que las matemáticas son necesarias, pero las matemáticas son necesarias cuando tú reduces el mundo de la vida a una determinada perspectiva sobre un objeto, ¿no? Que es lo que te impone, el conocimiento que te impone ese objeto. Entonces, estás viendo todo un asalto a la espontaneidad del mundo de la vida, que básicamente en el lenguaje. Todo aquello que hasta hace poco lo pronunciábamos con normalidad, ahora resulta que es motivo de sospecha. Todas aquellas relaciones que hasta hace poco pues eran relaciones normales, ahora también resulta que son motivos de sospecha. Pero pasa algo más y aquí está lo curioso que me ha llamado tanto la atención y me ha enfadado tanto del famoso Han. Es que te vienen a decir, si te lo estás pasando bien, eres culpable, porque eres cómplice de los males del mundo. ¿Eh? Si te lo estás pasando bien, entonces eres una persona alienada que está sometido a los discursos dominantes, es decir, eres una construcción social al servicio de no sé qué intereses espúreos. Entonces, hay que pasarlo mal para ser un concienciado y hay que estar denunciando absolutamente todo para ser un concienciado. Y no se les ocurre pensar que el ser humano es mucho más débil y mucho más frágil de lo que nuestras teorías dicen de él. Y ese ser humano frágil necesita, entre otras cosas, de la compañía de rituales, de tradiciones, de acuerdos que no se necesitan explicitar con los demás, de aquello que decía que para mí es lo más revolucionario, aquello del Chesterton, ¿no? Cuando está reivindicando la vida normal y dice, mira, la risa, el matrimonio y la cerveza. Pero si renunciamos a la risa, al matrimonio y la cerveza, estamos renunciando a un mundo que sea humano. Entonces, ese asalto, yo creo que despiadado al mundo de la vida, a mí me lleva a pensar que en nuestro tiempo lo más urgente es decirle al ciudadano normal y corriente que tiene razón en sus prejuicios. Es decir, que no permita que nadie ajeno a él venga a decirle lo que tiene que pensar, con qué se tiene que reír, qué tiene que beber, qué tiene que comer y qué tiene no sé cuántos. Dejémoslo que él vaya construyendo su vida a partir de los elementos que tiene a su alrededor. Tiene una cosa es ser maestro de escuela y otra cosa es ser maestro de escuela de la sociedad. Y hay demasiados maestros de escuela de la sociedad. ¿Eh? Es decir, una humildad, es decir, si las cosas, si el matrimonio con todos sus límites lleva tanto tiempo perdurando, por algo será. Hace poco en Claves
Sabater me pidió un artículo sobre la familia. Mm. Y yo le decía, mira, la familia es una institución que comienza con una crisis. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. ¿Y cómo le salieron cada uno? El matrimonio, la familia, es una institución en crisis. Ahora bien, eso no quiere decir que no sea necesaria. O que, por eso defiendo tanto yo las familias imperfectas, ¿no? La sensatez de la familia imperfecta. Y defiendo tanto la sensatez del hombre normal y corriente. ¿Mm? Cada vez me parece más importante. Porque claro, si dijeras, los que vienen a poner en cuestión tu sensatez son unos cerebros inmensos, pero es que sus argumentos son bastante pobres. Entonces, si no tienes algo mejor que ofrecer, respeta la manera de vivir de la gente. Pero eso, fíjate, estamos en ese mundo un momento muy, muy crítico, culturalmente para Sí. Occidente, porque Europa se siente culpable de ser Europa. Y entonces está sometiendo a juicio crítico todo aquello que formaba parte de nuestra convivencia cotidiana. Todo, absolutamente, los fundamentos, y eso es Sí, grave, sí, sí, y es muy tanto. grave. Es Porque decir, no tenemos nada con que sustituirlos. Que eso es lo terrible, porque dices, mira, se está hundiendo, pero tenemos esto mejor. Pues mira, adelante. Pero no tenemos nada con que sustituir a la risa, al matrimonio y las cervezas. Oye, ¿Eh? volviendo a tus trabajos actuales de antropología de la educación, supongo que estarás metiéndote en temas de la inteligencia artificial, Oh, la nanotecnología, sí, los sí, claro, injertos, claro, la claro. robótica, que se va acercando poco a poco de la mano de las empresas a la educación. Sí, 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 ¿Qué- sí. ¿En qué Pues línea lo mira, estás pensando a todo ver, esto? dos cosas. Una, antes de la pandemia asistí en Madrid, en IFEMA, a una especie de congreso sobre nuevas tecnologías y educación. Yo tenía preparado, bueno, mi speech era 15 minutos y lo tenía, llevaba ya lógicamente preparado. Pero dio la casualidad que la persona que me precedió era una alta directiva de una de las empresas tecnológicas más potentes del mundo. Entonces nos describió el futuro. Nos describió el futuro y nos dijo las cosas van por aquí. Estamos, no me acuerdo ya si dijo la cuarta o la quinta revolución, da igual, ¿no? Estamos esto y las cosas van por aquí, pam, 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 pam. Y yo al oírla, pues llegué a la conclusión de que tenía que guardar mi texto en el bolsillo porque lo que me parecía urgente decirle era lo siguiente, señora, ¿por qué demonios cuando las nuevas tecnologías nos hablan del futuro siempre lo ven del color de sus planes estratégicos? Así es. Claro, y eso está bien, porque esas empresas tienen que rendir cuentas a sus accionistas y por lo tanto su obligación es vender, crecer, etcétera, etcétera. Pero la escuela está para hacer suyo de manera inmediata todos esos discursos. ¿No deberíamos ser un poco más calmados? Un poco más calmados. Porque es que además, desde un punto de vista incluso económico, es imposible estar al día, porque te compres lo que compres, a los 4 días se convierte en cacharrería, ¿no? Pero eso es igual. Lo que me importa es, ¿tiene la escuela un discurso propio que le permita integrar las nuevas tecnologías en ese discurso? ¿O como carece de discurso se está rindiendo a las nuevas tecnologías Exacto. porque le parece que la tecnología le está ofreciendo un discurso ideológicamente neutral? Claro, si hablamos de nuevas tecnologías ya no hablamos de fines de la educación, ya no hablamos de valores, de virtudes, de nada de esto, ¿no? Sino de que hay que actualizarse. Y parece que sea un discurso ideológicamente neutral. Entonces, a mí lo que me preocupa es esto, que creo que el discurso pedagógico no es suficientemente potente como para integrar dentro de su praxis y de su teoría pues una reflexión sobre las nuevas tecnologías. Y por lo tanto se está pues digamos, rindiendo a ellas. Cuando además estamos viendo, yo aquí lo resumo porque además tú sabes que una de las formas de llegar es utilizar eslóganes, que no dejan de ser la tradición del pensamiento,
pero las tienes que utilizar para ver si con ellos puedes sintetizar lo que has dicho, ¿no? Yo veo las tecnologías en general y aquí hay una previa que es importante. El hombre es un ser tecnológico. No podemos vivir sin tecnologías. Un hombre no diseñado, ¿cómo sería? Como que no se cortase el pelo, que no se cortase las uñas. Un hombre al que no se le enseña a caminar de pie, ¿cómo sería? Es decir, vivimos en entornos tecnológicos y somos seres tecnológicos. Por eso, insisto en que las tecnologías son básicamente prótesis antropológicas, que amplifican lo que ya somos, que amplifican lo que ya somos, para bien y para mal. Quiero decir, si te interesa la poesía romántica letona, que no sé si existe, tienes seguro en internet a los poetas más significativos del romanticismo letón. Si te interesa el arte etrusco, tienes posibilidades de llegar a artículos, a centenares de artículos sobre el arte etrusco sin necesidad de gastarte una fortuna en libros. Pero si te interesa la pornografía, también tienes más posibilidades que nunca, ¿no?, de acceso a la pornografía o cómo construir bombas o cómo utilizar un cuchillo para descuartizar a una persona sin que sangre demasiado. Lo tienes todo. En Internet, y eso me parece esencial, en Internet está la información sin catalogación. Y lo que nos importa es el criterio para convertir la información en conocimiento. Y ese criterio no te lo proporciona Internet. No te lo proporciona Internet. Bueno, entonces el rendirse a las nuevas tecnologías es rendirse a las prótesis sin darte cuenta que amplifican lo que ya eres. Y si no te preocupas por lo que eres, entonces te están amplificando el vacío que eres. Y eso es lo preocupante, porque vas entonces de una cosa a otra intentando llenar ese vacío con experiencias digitales que lo único que hacen es aburrirte enseguida para pasar a otra. Hoy es más urgente que nunca una reflexión antropológica que nos permita decir, nos permita entender lo que somos y cómo en el momento que tú te lo planteas así, ves claramente, ¿no?, cómo tu uso de las nuevas tecnologías está amplificando o restringiendo eso que eres. Pero tampoco estoy viendo, a pesar de que ahora también me pone muy nervioso algunos discursos apocalípticos sobre las nuevas tecnologías, como si los niños, yo que vivo, a ver, yo que soy de una familia muy humilde que ha trabajado en el campo, aquello sí que era duro, todas las pantallas, ¿eh? Y teníamos aire libre y teníamos juegos, etcétera, etcétera, pero aquello era mucho más duro que la vida que están viviendo mis nietos. No soy en absoluto apocalíptico. Lo que pasa es que nos plantea problemas, claro que nos plantea problemas, pero ¿qué es educar si no habérselas con problemas? En la familia, en la escuela, y una educación que no se las tenga que ver con problemas no es educación, es una especie de irenismo pedagógico que no tiene sentido. Educar es dar la tabarra. Continuamente, se lo digo yo a mis Claro. alumnos. Están metiendo el dedo en el ojo. Contigo mismo en primer lugar, que nunca acabas de educarte. Así y es. Siempre te das cuenta que estás, aquellos fallos con los que estás luchando desde que tenías uso de razón y no puedes dejar de luchar con ellos porque te traicionan en el momento menos pensado, ¿no? Pues en primer lugar con uno mismo, es claro, es dar la tabarra. Sí. Oye, se nos echa el tiempo Pues, encima y empiezan ahora las preguntas. Mira, perfecto. Sagrario Arreola dice: agradezco la oportunidad de participar en este encuentro. ¿Podrían ofrecer de manera sintética los rasgos de la imagen de persona educada que prevalece en nuestros días? Yo creo que es mejor centrarse, Gregorio, en la segunda parte de su pregunta, que dice: y si es una imagen insuficiente, ¿qué elementos deberíamos tomar en cuenta para una antropología sana que fundamente una concepción educativa más completa? Yo creo que está haciendo referencia. Sí. ¿Se ha entendido? Vale. Sí. Mira, a ver, lo primero que, a mi modo de ver, lo más urgente es definirnos sobre si el ser humano es un ser de temporada o es un ser de permanencias. Eso te cambia totalmente la perspectiva. Porque, en definitiva, si el ser humano
es un ser de temporada, ¿para qué educar para el futuro si no sabemos cómo será? ¿Qué garantía tenemos de que todo aquello que llamamos competencias y educación competencial dentro de 20 años no vaya a ser lo que sé? Para mí es la primera, el primer posicionamiento que tenemos que tener, y eso va mucho más allá de la religión. Es un concepto que cada vez me parece más urgente atreverse a mirar a lo que vemos, al mundo tal como nos aparece, y descubriremos si hay permanencias o no hay permanencias. Entonces, primero, si hay permanencias, pues vamos a ver, porque en ellas se encuentra aquello que es el ser humano. Te voy a definir, voy a ir más allá y me voy a mojar definiéndote lo que para mí es la permanencia esencial del ser humano. Mira, desde hace un tiempo estoy reivindicando sin ningún complejo un término esencial en la cultura occidental, que es el concepto de alma. Tampoco lo utilizo en un sentido religioso, lo utilizo en el sentido que la filosofía lo fue utilizando pues hasta Boecio. El concepto, para mí, ¿qué es el concepto? ¿Qué es el alma? El alma yo la defino de esta manera, es el ámbito en el cual lo mejor que puedes llegar a ser se dirige a lo que eres. ¿Y cómo sabes qué es lo mejor que puedes llegar a ser? Porque parcialmente ya lo hemos sido. Es decir, nosotros tenemos experiencias parciales, fragmentarias, de nosotros mismos de las que nos sentimos orgullosos. Y tenemos experiencias fragmentarias de nosotros mismos de las que sentimos vergüenza. Entonces, como no creo, y en esto Kant tenía razón, que podamos ser morales fragmentariamente, el reto es crear una imagen uniforme de nosotros mismos, no en función de las ideas, sino en función de lo mejor que ya hemos sido. Es decir, esa reflexión personal sobre tu propia experiencia. Eso es lo que se llamaba también en la filosofía antigua, pero que curiosamente, mira, uno de los filósofos más voluntariamente incomprendidos de nuestro tiempo es Foucault. Es cierto que Foucault reflexiona sobre el poder y todas estas cosas, pero en sus últimas obras lo que está haciendo es reivindicar el cuidado de sí, la epimeleia, el cuidado de sí. Entonces, esa responsabilidad sobre el cuidado de uno mismo, que no se la podemos alquilar a nadie, ni la podemos ceder a nadie, porque entonces somos sus siervos. Eso es lo que nos concede dignidad, pero tenemos que creer que somos algo más que un ser de temporada. Volviendo a la responsabilidad sobre uno mismo. El otro día, en un debate en Madrid, precisamente, hablando de, pues bueno, de la posibilidad de pasar sin suspensos, etcétera, etcétera, yo decía que a mí eso me preocupaba menos que la cuestión que me parece esencial y la más importante, y es que llevamos ya un cierto tiempo intentando liberar al alumno de responsabilidades sobre sí mismo. Y eso también pone de manifiesto una determinada antropología, pero si nos liberamos, y yo no estoy queriendo decir que a un niño de 4 años le tengamos que exigir muchísimo, le tenemos que exigir menos que a uno de 7, y al de 7 menos que a uno de 12, pero a uno de 14, de 15, de 16 ya se le puede exigir, y yo diría que incluso al de 7 se le pueden exigir cosas, ¿no? Es que el asumir que eres responsable o al menos corresponsable de tu diálogo interior, que es el que importa, de tu diálogo interior entre lo mejor que puedes llegar a ser y lo que eres, es lo que le da otra dimensión, otra profundidad a nuestra propia vida y a nuestro entorno. Y a la hora de la verdad, las teorías humanas se evalúan, a mi modo de ver, bajo este criterio. ¿Esa teoría me concede más profundidad o no? Es decir, ¿le concede más profundidad a mi ser y a mi mundo o se la quita? Si restamos la responsabilidad sobre nosotros mismos, pues a mi modo de ver, estamos disminuyendo la densidad del mundo humano. Podríamos hablar de muchas más cosas, pero creo que esos dos conceptos, el de permanencia y el de cuidado de sí, son los centrales.
Uy, ahora se están animando las preguntas cuando ya vamos a Oye, podemos terminar. seguir. Yo no puedo Bueno, estar 5 minutos. hasta, yo te pongo un tope hasta las 5 de la mañana, más no. No, no, no. Mira, Vale. las preguntas que hay, que son de Alberto, Javier y Tania, y lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Para que Alberto Sánchez, que es editor adjunto de la revista de Teoría y profesor en la facultad, dice, muy interesante el encuentro. Tengo una pregunta. Si la formación teórica y cultural del docente está cada vez menos presente en las titulaciones de magisterio, ¿cómo recuperar la escuela como espacio de transmisión si los futuros docentes no son formados para ello? O sea, el problema de la idea de transmisión, ¿no? Ay, esto es lo más doloroso de todo. Para mí es lo más doloroso, tratar de la formación del docente. Mira, yo le he dado muchas vueltas a esto. Llegué a la conclusión de que hablar de transmisión para muchos docentes era hablar de metafísica, de que no te entendían que era eso de transmisión. Entonces yo he cambiado ahí el discurso, porque si tú te estás dirigiendo a los docentes y los docentes no te entienden, pues la didáctica es eso, ¿no? Hacer lo que decíamos antes de intermediario, de daimon entre el saber y la persona. Ahora prefiero hablar de vocabulario, porque en definitiva nuestra cultura, ¿dónde se manifiesta nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje es nuestra cultura en acto. Nuestro lenguaje es nuestra cultura en acto. Sea la que sea nuestra formación, sea la que sean nuestras ambiciones, sea las que sean nuestro proyecto de vida, hemos de ser conscientes que la riqueza del lenguaje que empleamos ante los niños es un elemento esencial no solo de su formación, sino de equidad, porque con ese lenguaje, mejor dicho, ese lenguaje es la única vía realmente efectiva que tenemos de compensar las diferencias familiares. Yo creo que Bernstein, el psicolingüista, tenía razón cuando señalaba algo que es así de sencillo. Hay niños que cuando llegan a la escuela se encuentran en la escuela el lenguaje de casa, porque tienen un lenguaje familiar sofisticado. Por lo tanto, en la escuela están reforzando el lenguaje de casa y en casa están reforzando el lenguaje de la escuela. Y hay niños que cuando llegan a la escuela, y eso se ve especialmente de manera muy clamorosa a partir de los 10, 11, 12 años, cuando llegan a la escuela tienen que traducir el lenguaje académico al lenguaje familiar. Y ahí está una pérdida notable. Es decir, la escuela ha fallado totalmente en compensar, a la hora de compensar las diferencias familiares. Bueno, todo esto podemos utilizar los términos que queramos, pero un deber, yo diría, el principal deber deontológico, el primer principio deontológico de un maestro debería ser: utiliza un vocabulario amplio, complejo, sistematizado, habla mucho. Te voy a poner otro ejemplo también, es que esto para mí es esencial. Mirad, los niños de 2 años, al final, ya sabemos que la evolución en el habla, cada uno lleva su ritmo, pero como promedio, un niño de 2 años comienza a decir palabras de 2 frases, de mama agua o teropis. Y decimos, cuando utiliza palabras de 2 frases, decimos, qué gran conquista. Y es cierto, es una gran conquista. Pero ese mismo niño, cuando canta, utiliza palabras de 3 y hasta de 4 frases. Ahí está el milagro del progreso. Por lo tanto, vamos a enseñarle muchísimas canciones, pero no canciones cualquiera de tarariririri, esas también, pero no solo esas. Vamos a utilizar canciones en las que la semántica y la sintaxis jueguen un papel relevante. Por eso, respondiendo, me parece que me he ido un poco por las ramas, la transmisión no deja de ser mi lenguaje en acto. Estaba mirando en la estantería, pero ahora no lo veo. Para que no lo sepáis, de los asistentes, que tiene un libro Luri precioso sobre la lectura, muy breve y sustancioso. Pregunta Javier, ¿quién se siente hoy en día acompañado por Platón o Cervantes? Te está diciendo que solo tú. Pero Y pues muy dice, bien. ¿y cómo convencer a un claustro de que estos van a acompañar al alumno? Escucha, muy bien, es decir, perfecto. Cada vez estoy más convencido
de que soy un raro que se dirige a los raros. ¿Eh? Bienvenidos los raros, ¿eh? Bienvenidos los raros, porque merece la pena. Es decir, lo que está en juego, voy a utilizar de nuevo a Foucault, es un pensador al que no suelo utilizar mucho, No. pero el último Foucault, cuando utilizando a Nietzsche, que la idea es nietzscheana, dice que el reto es hacer de tu vida una obra de arte. Pues bueno, tenemos que asumir que para hacer de nosotros una obra de arte, con nuestras manos no hay suficiente. Necesitamos ayudas. Necesitamos ayudas. A mí, fíjate, de Cervantes, mira que he leído, pues no sé, pues 7 veces, sí, el Quijote, pero esta vez estaba yo buscando cuál era el elemento de unión desde un punto de vista didáctico que me serviría para tratar la interioridad en el siglo de oro. Y de repente me di cuenta de que en el siglo de oro todo el mundo estaba preguntándose por su yo, desde el pícaro hasta el cortesano, hasta el místico, y que nadie acababa de encontrar una respuesta, excepto el Quijote, que es el que dice orgullosamente, yo sé quién soy. ¿Ah? El único, la única figura de nuestro siglo de oro que tiene una respuesta. Claro, yo no es una definición, pero es que eso es tan profundo. Yo no es una definición porque las personas no se definen, tienen biografía, no definiciones. Que tú puedes definir este vaso, tienes una definición precisa de este vaso, pero no te puedes definir a ti mismo si no es contando tu biografía. Que yo sé quién soy. Ahí hay una profundidad enorme. Encontrarse con eso en Cervantes, que está diciendo algo que después un montón de cursis postmodernos les dicen lo mismo con menos gracia y les que parece que están, qué sé yo, descubriendo no sé qué maravillas. Y dices, pero qué grande. Encontrarte, ¿qué te diría yo? Con la Escuela de Salamanca o con la poesía erótica pornográfica del siglo de oro, que es maravillosa. Qué bien decían aquellas cosas esas personas, ¿no? Que cuando te encuentras con un señor que es capaz de decir el pensamiento más obsceno con la mayor gracia lírica, eso es la cultura. Eso es la cultura. Pero que estás leyendo ese pensamiento obsceno realmente, pero con qué gracia presentado, ¿no? Por lo tanto, deja de ser obsceno para convertir un impulso biológico en una obra de arte. Pues bueno, es decir, ya no me preocupa con quién te acompaña, quién no te acompaña, me da igual. Vamos a seguir nosotros con nuestros libros porque merece la pena. Merece la pena, nos lo pasamos bien. Y como nos lo pasamos bien, pues es como cuando estás en el cine viendo una película que te importa un pimiento que el de la fila de atrás no se lo pase bien. Si tú estás disfrutando, disfruta y adelante. Sí, pero también aprendemos contigo, Gregorio. Bueno, gracias. Por cierto, una de las cosas buenas que le pasó al Quijote es que tenía a Sancho al lado, ¿eh? ¡Hombre! Para poner los ¡Hombre! pies en el suelo. Mira, ¡Hombre! la última pregunta de Tania Isel Nieto Juárez dice, excelente diálogo. Ante este escenario, las y los docentes también están perdiendo identidad y sentido de su quehacer. ¿Cómo hacer para fortalecer esa labor desde la perspectiva del profesorado, pero también social? Oye, esto es importante, esto es muy importante. A ver, primero, yo no quisiera acabar esto con una imagen pesimista de la docencia. Creo además que el optimismo entre tendríamos que elaborar una deontología docente. En esa deontología docente, además del lenguaje, de la riqueza del lenguaje como un deber profesional, estaría entre los primeros puntos el deber de ser optimista. No podemos bajo ningún elemento caer en el pesimismo, bajo ningún momento. Por eso yo he planteado, cuando hablo a veces a los maestros, les suelo decir que tienen que pensar que en su nómina, en su salario, hay una parte que se la pagan por ser profesional y hay otra parte moral que se la pagan por ser optimista. ¿No? Es decir, bueno, este tanto por ciento me lo pagan por el optimismo. Entonces, me planteas una cuestión que, claro, como todas las cuestiones importantes, van más allá de la pedagogía y es una cuestión moral. Es cómo hacer de ti un referente. Que es, bueno, te voy a contestar de una manera muy, muy sencilla. No se trata de utilizar grandes palabras ni de grandes gestos. Se trata de aprender a entrar en clase. Y voy a explicarme lo que quiero decir.
Creo además que esto, así como yo descubrí hace tiempo que para modificar la disciplina de un centro, más que grandes proyectos, lo que eran imprescindibles eran las pequeñas palabras, gracias, por favor, perdón y confío, y que tienen un poder extraordinario, pues también descubrí hace mucho tiempo que hay 3 reflexiones que viene bien que nos las hagamos antes de entrar en clase. Muy, muy cortas, sin mucha trascendencia, sin ponernos muy serios, pero estas 3. La primera, pensar que es muy probable, muy, muy probable que allá adentro haya una persona más inteligente que nosotros. Igual aún no se ha despertado su inteligencia, pero ahí es muy probable que haya uno más inteligente que nosotros y por lo tanto que nos va a juzgar con criterio. Segundo, que es muy probable que ahí adentro haya una persona moralmente superior a nosotros. Es decir, con una conciencia, con un sentido del deber, etcétera, etcétera, y está ahí. Lo vamos a tener delante sin saber cuál es. No vamos a saber cuál es ni el más... Sabemos cuáles son los más espabilados, pero aquí estoy diciendo eso, esa inteligencia, ¿no? Esa capacidad de reflexionar. Tal. Y tercero, es muy probable que allí adentro esté una persona esperando que un adulto le diga la palabra adecuada que le permita cambiar de trayectoria. Y tampoco sabes cuál es. Tampoco sabes cuál es. Ni cuándo tienes que decirla. Exactamente. Efectivamente. Pero esa situación es lo que a mi modo de ver, aquí podríamos hablar ahora muchísimo, creo que hay un ejercicio, para mí cada vez más importante, el análisis del error como motivo de aprendizaje. Eso bueno, importantísimo para mí, pero analizar los errores de los alumnos, esto nos llevaría muy lejos. Que en definitiva después te lleva ante los padres a ser capaz de decirles, tranquilos que tu hijo está en buenas manos. Que eso no quiere decir que vas a acertar en todos los casos, sino que tienes esa actitud. Y nos tenemos que atrever a decírselo, ¿eh? Porque ¿qué es lo que le pedimos a un mecánico cuando llevamos el coche? ¿Qué es lo que le pedimos a un dentista cuando nos ponemos ahí? ¿Qué es lo que le pedimos a un carnicero o a un restaurante? Por lo tanto, no es normal que los padres quieran saber si sus hijos están en buenas manos. Pues nosotros tenemos que atrevernos a decir eso. Tranquilo, que tu hijo está en buenas manos. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No, hombre, un placer. Gregorio, por tu tiempo, tu generosidad, por enseñarnos tantas cosas, por anunciarnos tu próximo libro. Te están felicitando por el chat muchísimos asistentes y gracias también a todos los que habéis asistido esta tarde a este encuentro. ¿Quieres añadir alguna cosa, Gregorio? Sí, viva el optimismo, seamos optimistas. Yo sé, y además lo sé muy bien, que hay días en los que sale todo mal. Sí. Hay días en los que le das una respuesta imbécil al alumno que más necesitaría tu palabra compasiva y va y le das una respuesta imbécil. Hay días que con el compañero de al lado has tenido un gesto de imbécil. Vamos a seguir. Que con ese padre que ha venido a pedirte por favor una consulta, lo has tratado mal. Y además que inspección te ha pedido no sé cuántos papeles y que en dirección te han dicho que eso no sé qué, no sé cuánto. Y llegas a casa destrozado. Es comprensible, perfectamente comprensible. Pero frente al pesimismo de verdad, el pesimismo de los hechos, siempre el optimismo de la voluntad. Siempre. Porque estamos trabajando con materias muy delicadas. Yo sé, y lo sé porque tengo años y experiencia suficiente, que no hay profesión más erosionante que queme más que la docencia para alguien que no le gusta lo que está haciendo. Sé también que esos profesores quemados son corrosivos en un claustro, pero sé también que esta profesión solamente te comienza a dar las satisfacciones que te puede dar cuando pones en ella algo más de lo que exige en tu contrato tu nómina. Así es, qué buena despedida, Gregorio. Muchas gracias. Venga, ya está siempre. Nos vemos. Hasta luego a Siempre. todos. Muchas gracias, Gregorio. Yes.